Muy buenos días, queridos hermanos, este primer domingo de 2016, que el Señor les bendiga y sean bienvenidos todos. También damos un saludo para los que nos acompañan por medio del internet. Reciba saludos de la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana y reformada en San José, Costa Rica. Para este primer domingo del año 2016 vamos a empezar una miniserie de 2 o 3 domingos del libro de Habacuc. Y si busca conmigo, por favor, el primer capítulo de Habacuc. Y antes de leer los primeros 11 versículos, quisiera hacer una pregunta para todos. ¿Cuántos creen que cosas buenas le esperan en este año 2016? Casi nadie. Bueno, voy a hacer la otra pregunta. Entonces, ¿cuántos creen que cosas malas le van a pasar en este año 2016? Bueno, yo creo que en este día muchos sermones van a decir cosas bonitas, ¿verdad? De los propósitos bonitos de este año, de las bendiciones de Dios que nos esperan este año. Y yo creo que cosas buenas nos van a acontecer. ¿Acaso Dios nos va a abandonar? Pero el cristiano no tiene que prepararse para las cosas buenas, hermano. Son las pruebas para las cuales nosotros necesitamos prepararnos, ¿no es cierto? Así que yo he escogido el libro de Habacuc como nuestro texto porque aporta un enfoque importante para el cristiano en un mundo donde no siempre las cosas son bonitas y fáciles. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces tenemos la respuesta. El libro de Habacuc es un diálogo entre Habacuc y Dios, y esta es la respuesta de Dios. Dios dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, que eran los babilonios, nación cruel y presurosa, y camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia, su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa y el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Y se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Habacuc, chicos, jóvenes, para ubicarnos un poquito en la historia de Israel, Habacuc es contemporáneo de Jeremías. Espero que eso le ayude. Cuando profetiza Jeremías, al final del reinado de Judá, Dios ha sido paciente con Judá. Israel ya se ha ido al exilio. Y los profetas advertían a Judá que también Dios no perdonaría su propia ciudad de Jerusalén y su templo si seguían de idólatras y de desobedientes. El contemporáneo de Habacuc, Jeremías, profetizó hasta el exilio y hasta aún después del exilio.
Jeremías profetizó el exilio y se llevaron a los exiliados, y Jeremías se quedó en Judá. Ahora, Habacuc clama a Dios y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Este clamor, hermanos, este clamor solo puede salir del corazón de alguien que conoce las implicaciones de ser el pueblo del pacto. Habacuc sabía, conocía cómo debía ser ese pueblo de Dios redimido. Sabía la gran misericordia que Dios había ejercido con su pueblo, sacándolos de Egipto o entregándoles una tierra, ciudades que no edificaron, viñas que no plantaron, olivares que no sembraron. Y su corazón debía haber sido agradecido con su Dios y hacia su prójimo. Pero él ve que hombre agrede a hombre. Vea los términos que emplea Habacuc para los pecados. Fíjese, Habacuc no simplemente dice se roban y se defraudan. Vea los términos. ¿Hasta cuándo daré voces por causa de la violencia? ¿Por qué me haces ver iniquidad, destrucción y violencia? Dice, y sale torcida la justicia. Los mismos términos que Habacuc emplea, hermanos, son términos de pecado, no solamente de defraudar o de hacer daño contra otro, pero tiene en el fondo el sentido de pecado, violencia, destrucción, pleito, contienda. Un pueblo salvado por la misericordia de Dios no debía actuar así. Jeremías, contemporáneo de Habacuc, en Jeremías 22:3, le decía claramente al pueblo de Dios: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de la mano del opresor, no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Todas estas cosas, hermanos, estaban sucediendo. Jeremías, un profeta muy grande, Jeremías las había denunciado claramente. Y sin embargo, Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguirá este pueblo haciendo estas cosas? Hombres contra hombres, prójimo contra prójimo, hermano contra hermano, si este era el pueblo redimido de Dios. Fueron tiempos malos, tiempos que nosotros también podemos comprender, porque son las mismas cosas que nosotros vemos alrededor nuestro. Habacuc sufre en el alma, contemplando la explotación y el maltrato de un ser humano contra su prójimo. Nosotros ni hace falta andar muy lejos para ver, hermanos, lo que pasa en nuestro mismo contorno. Muchas veces nosotros nos quejamos desde el ámbito político, donde vemos fraudes y corrupciones, hasta el mismo barrio en que vivimos. Si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, es un hecho que usted como yo haríamos eco del clamor de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrá injusticia del hombre contra el hombre? Pero hay otra nota que toca a Habacuc, hermanos, y que vemos en estos términos: iniquidad, impiedad, la ley debilitada, juicio no según la verdad. Porque Habacuc ve no solamente el plano horizontal, Habacuc ve más allá. Él sabe que el fundamento de todas las relaciones horizontales entre los hombres, hermanos,
tiene que ver con nuestra relación vertical con Dios, el creador del hombre. Y por eso Habacuc realmente no ve solamente el plano horizontal. Y eso es lo que más lo inquieta, lo que más le preocupa. Él entiende que la expresión de la opresión uno contra otro, hermano, es un problema fundamental del hombre con su creador. Y esto es porque él dice iniquidad, que es pecado. Él habla de la ley de Dios quebrantada, que es la voluntad buena de Dios manifestada para con los hombres. La verdad de Dios es torcida. La verdad de Dios, desde que Adán y Eva prefirieron la mentira. Prefirieron fundamentar su vida sobre la mentira y vea la miseria que ha traído al mundo. Chicos, ¿qué dijo Jesús? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Se acuerdan, niños? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién fue que engañó a Eva, haciéndole ver o haciéndole creer que ella podía ser diosa? Y ella le da a Adán, haciéndole creer que podría ser Dios en la tierra. Y hasta hoy en día queremos hacer nuestra propia verdad. Es el problema. Desde los poderosos de la tierra hasta los pobres de la tierra, todos queremos hacer nuestra propia verdad. Y Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Señor? El juicio no sale según la verdad, sino que sigue torcida la justicia. Habacuc es solidario no solo con el afligido, sino Habacuc es un verdadero hijo del pacto. Es un verdadero siervo del pacto. Él es consciente que las violencias del hombre en su fondo es un desprecio del Dios, de su Creador, de su Salvador. Y esto eleva el problema a un plano mayor. Y como profeta, Habacuc debía defender la gloria de Dios. Hermanos, en nuestro país, supuestamente el 25% de Costa Rica dice ser evangélico. Quiere decir que saben algo de la palabra de Dios, suficiente de la palabra de Dios. El otro 60 y resto por ciento dice ser católico. También saben, afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Eso pone un 90% del país que afirma conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que los que dicen conocer la voluntad de Dios y en nuestro país sucedan, al grado que suceda, los fraudes, los robos, las corrupciones, los homicidios, etcétera? La verdadera causa por que Habacuc da voces a Dios y clama con tanta angustia es porque está sensible al Dios verdadero del pacto. Él es apasionado por un celo por la voluntad de Dios, por el nombre de Dios, por la ley de Dios. Lo desvela la violación de la justicia de Dios en su país. Y levanta su corazón y su alma con un clamor. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos salvarás? Solo el que ha conocido al Dios de pacto habla así. Aquí no vemos una sombra de Cristo, hermanos. No vemos una sombra en la persona del profeta. No vemos una sombra de Cristo Jesús, quien por la gloria de su Padre, a causa de los pecadores violadores de la voluntad de Dios, vino a este mundo con este sentido, este clamor, esta preocupación, este llenura, esta carga por los pecadores, hermanos. Claro que aquí vemos el Espíritu de Jesucristo en Habacuc clamando a Dios: Padre, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo?
Solo el que ha conocido al Dios del pacto puede sentir eso y puede hablar así. Solo el que conoce al Dios del pacto poderoso clama a Dios porque sabe que Dios sí puede hacer algo. Dios, ¿hasta cuándo nos salvarás? Clama a Dios porque Habacuc sabe que Dios, el Dios del pacto, es poderoso. Y sabe que también ese Dios es también misericordioso. Por eso pregunta, ¿hasta cuándo? Él sabe que no puede permanecer esta situación para siempre. El Dios del pacto es el Dios que se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Recuerda sobre la roca en Mara. ¿A quién golpearon? Pueblo quejoso, pueblo murmurador, pueblo infiel acusa a Dios. ¿Y quién recibe el golpe? Dios. Su gloria estaba sobre la peña y fue la peña que fue golpeada. Habacuc conocía al Dios que se da a sí mismo por su pueblo. Y en esto vemos la sombra misma de Cristo Jesús. Hermanos, hemos llegado a nosotros poder hacer este clamor. ¿Hasta cuándo, Señor, veremos injusticias alrededor? ¿Hasta cuándo, Señor, en mi propia vida seguiré siendo yo infiel a tu voluntad? Nada más adelantándonos a capítulo 3, que vamos a ver en la última parte de la serie. Pero después de todo, un montón de cosas que Dios le dice que después asombra a Habacuc y le parece terrible, él afirma en capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. No fue Jesucristo, hermano. En medio de la ira, trajo misericordia. ¿Cuál es la primera respuesta de Dios? Porque aquí hay dos reclamos y dos respuestas. Y la primera respuesta de Dios, de 5 en adelante, se puede resumir así: asómbrese. Traducido a lo tico es: cáigase de espaldas. No va a creer. No va a creer lo que le voy a decir. Y Habacuc no quiere creerlo tampoco. Eso lo vamos a ver el próximo domingo, Dios primero. Asómbrese. Ahora Dios oye el clamor de Habacuc. Dios, ¿hasta cuándo? No veo tu mano, no veo que tú intervienes en Israel. Y él pregunta a Dios, ¿hasta cuándo nos salvarás? Pero Dios dice, asómbrese. La respuesta sí está en mis manos. Dios no dice, Habacuc, mire, gracias por recordarme, porque mire, yo estaba ocupado en otras cosas. No. Dios dice, en otras palabras, no se preocupe, yo estoy al tanto. Dios no es aquel Dios lejos a que podemos marcar 911 nada más cuando lo ocupamos, ¿verdad? Pero que esté lejitos como muchos cristianos quieren que esté. El Dios lejitos. No nos gusta que esté muy cerca vigilándome porque yo hago cosas que yo sé que están mal. Ese Dios muy cercano, no. Nos gusta el Dios bombero, el Dios de 911, el Dios lejitos, que simplemente podemos pegarle una llamada de vez en cuando cuando ocupamos y Él viene corriendo a nuestra merced, ¿verdad? Nuestra voluntad. No, ese no es el Dios de la Biblia. Dios dice, asómbrese, todo lo estoy viendo y la respuesta sí está en mis manos. Tiene razón Habacuc en clamar a mí. La respuesta será terrible, porque las injusticias a mi voluntad soberana no han pasado desapercibidas. Versículos 6 al 11, Dios dice cuál va a ser su respuesta. Voy a llamar a los caldeos, los babilonios, a la cabeza de los cuales estaba
Nabucodonosor. ¿Y qué hizo Nabucodonosor en Jerusalén? Llegó, botó las paredes, terminó botando el templo y quemó la ciudad. Esa va a ser la respuesta de Dios. Y Dios se lo dice a Habacuc. Habacuc escribe seguramente al final del siglo VII, justo antes de que Nabucodonosor viniera. Yo no sé si este año 2016 traerá el juicio sobre los injustos en el mundo y los injustos en el pueblo de Dios. Porque Israel eran las dos cosas, era una sociedad civil y era el pueblo de Dios. Yo no sé si este año traerá juicio sobre, bueno, sin duda traerá juicio sobre algunos. Pero habrá un día de reconocimiento, sí habrá un día final. Sigamos clamando a Dios como Habacuc y sigamos con paciencia. En el Nuevo Testamento tenemos casi un pasaje paralelo, Santiago 5, es muy paralelo y nada ha cambiado. En Santiago capítulo 5, Santiago dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las misericordias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas. ¿Por qué? Porque ellos, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, etcétera. Y dice Santiago versículo 7, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 11, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago, al igual que Habacuc, nos da la clave, hermanos. Algunos han interpretado estas cosas como un conformismo. De ahí, entonces la cosa va a ir de mal en peor hasta un catástrofe de Dios cuando interviene y de ahí hay que aguantar, conformarse. No, hermano. Ejercer la paciencia no es conformarse de una forma apática, pasiva. Ejercer la paciencia es algo muy activo, ¿cierto o no? Cuando uno no hace nada, no atraviesa las pruebas con paciencia, no enfrenta las injusticias con paciencia. La paciencia es una disciplina muy propia, muy profunda, que no es el conformismo. Dice Santiago, afirmad vuestros corazones. ¿Qué es afirmar el corazón? Es sentarse duro, hermanos, sobre la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la expectativa de que las cosas están en manos de Dios. Eso es afirmar el corazón, macizarse sobre la palabra de Dios y la promesa de Dios. Y Santiago nos recuerda el fin del Señor. Jesús en la cruz había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué estaba muriendo Jesús? Estaba muriendo por los pecadores. Y la misericordia de Jesucristo, de Dios en Cristo, debía ser toda la motivación para los cristianos del tiempo de Santiago, así como los cristianos del tiempo de Habacuc. La misericordia de Dios en nuestra vida, enfrentar la vida, aún los injustos, nuestro papel, nuestra tarea ante las calamidades, las injusticias, las pruebas del mundo es recordar al Señor que es muy misericordioso. Y es por eso que Habacuc inicia su oración, retornando a Habacuc, ese versículo 2 de capítulo 3. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí.
Dios es de temer, hermanos. Dios es de temer. Porque los que no le temen cargarán con un terrible juicio, así como los babilonios hicieron sobre los malos en Israel. Dios es de temer. Y Habacuc confiesa su temor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. Y Habacuc mira hacia Dios, aviva tú. Hermanos, ningún avivamiento en mi corazón, en mi hogar, en mi país, ningún avivamiento se puede crear por fuerza nuestra. Usted no puede, por su propia fuerza, convertir su hogar en un pequeño Edén, donde la misericordia de Dios fluye. Solo miramos al único que puede. Aviva tú, oh Dios, en medio de los tiempos, tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí vemos perfectamente a Cristo crucificado en la cruz de Calvario. La ira de Dios derramada sobre Él por nosotros, para que la misericordia de Dios se nos otorgara a nosotros. Esta oración se cumplió ese día cuando Jesús clamó: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios derramada sobre Cristo, pero Dios se acordó de la misericordia para con nosotros en Él. Hermanos, en este año que viene enfrentaremos pruebas, ¿sí? Presenciaremos injusticias en nuestra sociedad, sin duda, posiblemente dentro del mismo pueblo de Dios. Nuestra tarea es esperar con paciencia, porque las cosas están bajo el control de Dios. Afirmar nuestros corazones con paciencia. Y también recordar que el Señor es muy misericordioso. Nuestra misión, hermanos, es proclamar la misericordia de Jesucristo, porque no ha venido el fin. Cuando venga el fin, cuando Nabucodonosor llega, es tarde. Ya ninguno puede arrepentirse. Pero el fin no ha venido. Cristo no ha vuelto todavía, hermanos. Hay todavía tiempo. Y nuestro mensaje a nuestro mundo, a los injustos que necesitan la misericordia de Dios antes de que venga su ira, el mensaje que necesitan es un mensaje de gracia, de misericordia en Cristo Jesús. Espero que este año, por esta iglesia, sea predicado el Evangelio, que el Señor es muy misericordioso. Oremos. Amén. Padre, gracias por el profeta Habacuc, que desde el fondo de su ser se inquietó al ver las injusticias, la violación de tu gloria, de tu ley alrededor. Gracias por este diálogo, oh Dios, donde tú a él y a nosotros nos enseñas más acerca de tu voluntad, acerca de tu trato con los hombres. Oh Dios, confesamos nuestra propia indignidad y te agradecemos por esa infinita misericordia expresada a nosotros. Pedimos que tú avives tu obra en medio de nuestros tiempos, oh Dios, en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestro país, oh Dios. Y pedimos, oh Dios, en medio de la ira, te acuerdes de misericordia y permitas que esta iglesia sea portadora del hermoso evangelio, de la misericordia tuya manifestada en Cristo Jesús, y que por la fe en Él nosotros todos podemos recibir esa gracia y ese amor. Oh Padre, pedimos por la conversión de muchos en este año, para que conozcamos tu amor y que recibamos el poder de con paciencia, afirmando nuestros corazones. Nosotros esperemos aquella venida de Cristo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén.